Que en el día de hoy y en esta nueva semana el Dios del cielo te acompañe. Que la gracia de Jesús pueda inundar tu corazón y que la presencia de su Santo Espíritu traiga sabiduría a tu vida para enfrentar los desafíos que tienes por delante, para tomar las decisiones correctas que tú necesitas y que de esa manera caminar con Dios pueda ser un deleite cada día. Y antes de compartir la reflexión del día de hoy, que será el cierre del tema de la semana, quiero extenderte una nueva invitación para que a través de Mensaje Celestial podamos encontrarnos en esta próxima semana que comenzaremos por la gracia de nuestro Dios, que nos podamos hacer cita cada día en este espacio para escuchar palabra de nuestro Padre Eterno. Y la temática de análisis y de reflexión que nos proponemos compartir para esta próxima semana la llamaremos obra de evangelista, a través de una historia que encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles. Analizaremos cómo debe ser la obra de aquel que está dispuesto a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y si tú realmente tienes ese deseo de compartir las buenas nuevas del reino de los cielos, entonces no te pierdas esta oportunidad de poder encontrarnos en torno a la palabra de Dios y a través de Mensaje Celestial poder analizar este tema de vital importancia. Y ahora sí te invito para que podamos reflexionar en la última cualidad o característica que analizaremos en esta ocasión acerca de la iglesia deseable, aquella iglesia que el Dios del cielo desea ver en este tiempo y que tiene un paralelo de alguna manera con aquella iglesia del primer siglo, los discípulos de Jesucristo, ese pueblo de Dios que encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, comprometida en conservar la pureza del Evangelio, la doctrina verdadera, una iglesia conectada con el trono de la gracia a través de la oración, a través de sus plegarias. Hijos de Dios que sostenían la unidad del cuerpo de Cristo y que a través de esa unidad habían aprendido a poder sostener a aquellos más necesitados. También era una iglesia que se propuso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este caso, una característica más es que esa iglesia estaba también enfocada en ser una influencia hacia aquellas personas que los rodeaban. Esta iglesia se proponía ser una influencia a todo el pueblo, a los amigos, a los vecinos, a las personas que podían encontrarse en diferentes lugares. Entendieron de que tenían que ser un testimonio de lo que realmente vive un hijo de Dios y que las personas pudieran ver en ellos la presencia de Cristo Jesús. Era una iglesia que, a pesar de las crisis o de las necesidades que pudieran tener, experimentaban con gozo la presencia de Dios en sus vidas. En el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 46, 47, hablando de esta iglesia, dice que estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es de notar que allí dice que esta iglesia tenía favor con todo el pueblo, lo que significa que caían en gracia, eran estimados por el pueblo, por las personas, porque estos cristianos estaban dispuestos a ayudar, a brindarse y a hablar del amor de Cristo. También en el capítulo 5, versículos 12 y 13, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Sin duda que había algunas personas que miraban a los cristianos con recelo, en especial manera los líderes religiosos, pero dice que el pueblo alababa a los cristianos. En una palabra, los elogiaban por sus cualidades, por su forma de vida, por la disposición que ellos tenían para servir. Y aunque estos líderes religiosos en cierta ocasión, tanto a Pedro como a Juan los encarcelaron, dice allí en el mismo capítulo, versículo 20, que cuando el ángel permitió de que sean liberados,
el ángel les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y ese es el propósito de Dios, de que a pesar de los contratiempos, su iglesia pueda ser una influencia para el pueblo, para las personas que te rodean. Vemos también cómo en el capítulo 6, versículo 8, hablando ahora de Esteban, dice que lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y de esta manera vemos cómo el pueblo se veía beneficiado por los dones que los cristianos tenían por la gracia de Dios. Esta era una iglesia que tenía clara su misión, y la misión era compartir el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y predicar el Evangelio no era un programa, predicar el Evangelio era un estilo de vida. Predicar el Evangelio no se reducía a un tiempo específico, sino que predicar el Evangelio era en todo tiempo y lugar. Es por ello que en el capítulo 5, verso 42, dice que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si tú te has decidido por Cristo, mi querido amigo, mi querida amiga, entonces tienes que saber de que Dios te llama para ser parte de su iglesia, para ser parte de una iglesia que tiene que ser una influencia positiva, una influencia redentora, predicando a Cristo Jesús como el Salvador de este mundo. Y esa es la iglesia que Dios desea ver, una iglesia dispuesta a servir y a salvar. Y es mi deseo y oración, y es el anhelo profundo del corazón de Dios, que tú seas parte de esa iglesia deseable.